Dios les bendiga a todos. Es una alegría compartir con ustedes este tiempo. Es una semana especial. Hay que ir al rescate de la familia, decía su pastor, y yo estoy convencido de eso. Hay que cambiar nuestro país y eso comienza en casa. Eso inicia en su corazón y eso inicia recordándose de los suyos. Y eso es algo que yo quiero que reflexionemos en esta noche, y para eso abra su Biblia y busque el libro de Deuteronomio. Es el quinto libro de la Biblia, capítulo 31, versículos 12 y 13. Deuteronomio capítulo 31, versículos 12 y 13. Amén. Dice la palabra de Dios: congrega al pueblo, hombres, mujeres y niños, y al forastero que está en tu ciudad, para que escuchen, aprendan a temer al Señor tu Dios y cuiden de observar todas las palabras de esta ley. Y sus hijos, que no la conocen, la oirán y aprenderán a temer al Señor vuestro Dios, mientras viváis en la tierra donde vosotros vais, cruzando al otro lado del Jordán para poseerla. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, que sea tu Espíritu Santo el que ministre en este momento, que la palabra que quede en nuestros corazones dé fruto agradable delante de ti a su tiempo. En tu precioso nombre oramos, Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Gracias al pastor Raúl, gracias a su esposa por la invitación. Nos conocimos el año pasado, si no me equivoco. Ella fue una expositora en nuestro retiro de parejas del 2 de noviembre del año que terminamos. Y a partir de ese momento hemos ido interactuando en otros espacios. Recientemente la doctora compartió palabra de Dios con nosotros en un día jueves, nuestro estudio de media semana. Y luego me dan esta oportunidad. Yo venía manejando desde mi casa, vivo en los Planes de Renderos, y cuando me comencé a adentrar en toda esta zona de la Sacamil, se me vinieron un sinfín de recuerdos. Porque parte de mi infancia también la pasé acá. Mi abuela y mi abuelo tenían un apartamento en el edificio 44, que está en aquella dirección. Mi papá creció en la colonia Atlacat. Mi familia, por lado de mi padre, todos están en este lado de allá, hacia la fábrica Meller. Tengo tantos recuerdos, y el más reciente, hace 43 días estaba en el hospital policlínico Sacamil recibiendo a mi tercer hijo. Tengo una familia grande. Aquí donde me ve tengo 36 años, pero ya tengo 3 hijos. Una niña de 11 años, un varón de 3 años y el recién nacido de 43 días. Fíjese que me ha puesto eso en no sé cómo decirle, en un modo de ternura, que para los hombres eso es difícil. Es difícil que el hombre sea tierno, es difícil que el hombre se quebrante. Y quizá por esta razón es que he estado reflexionando mucho sobre mi papel y mi rol como padre, ahora que tenemos a esa nueva criatura. Y yo lo primero que pensé cuando vi a mi bebé por primera vez, después de que hablé con él, después de que lo bendije, después de que tuve un tiempo solamente con él, después me dirigí a Dios y le dije: Dios, permíteme que no la riegue. No la quiero regar, Dios. No me quiero pasear en estos niños. No quiero pensar que más adelante, aun como tú me vas a pedir cuentas de haber conducido a una congregación, de lo primero que Dios me va a pedir cuentas es de mi familia. Y por eso es que he estado reflexionando bastante en este tema de la familia, y definitivamente Dios, anticipadamente por su providencia, escogió que yo tuviese la oportunidad de compartir con usted. Allá en un país que se llama Sudáfrica, es uno de los últimos países en el sur de África, valga la redundancia, existía un hombre que se llamaba Andrew Murray, y se puede decir muchas cosas acerca de su vida. Y dentro de todas las cosas que yo llegué a conocer acerca de él, fue un dato el que me llamó poderosamente la atención, y fue su legado. Porque no fue un legado material, es decir, no dejó algo físico, no dejó algo tangible, no dejó dinero, no dejó empresas.
Él dejó un legado espiritual. Me refiero a que sus 11 hijos, una vez llegaron a la edad adulta, de los 11, 5 de ellos ahora predican la palabra de Dios. 4 de sus hijas se casaron con ministros de Dios. Y si usted cree que ahí termina la historia de este hermano, todavía la tercera generación es más sorprendente. Porque 10 nietos de él llegaron a ser pastores y 13 de ellos misioneros. Esas cosas no pasan por casualidad. Como nuestro hermano Jonathan decía en el momento de la alabanza y la adoración, hay alguien que influyó en su vida. Mira, él tiene 30 años y no dudo de que tiene una familia que probablemente conoce a Dios y él probablemente creció en el Evangelio porque conoce los mismos coritos que yo canté. Yo crecí en el Evangelio. Literalmente yo cuando hablo de mi testimonio personal, yo digo que mi mamá me parió en las bancas de la iglesia. Porque en el año 83 mis padres regresan de misioneros en Panamá, establecen una iglesia filial del Centro Evangelístico de Asambleas de Dios. Eso fue en el mes de marzo, en el mes de octubre estaba naciendo su servidor. Ahí literalmente en las bancas de la congregación y desde ese momento en adelante comencé a tener una influencia tan fuerte por parte de mis padres en cuanto al compromiso que ahora yo lo comparto. Pues yo quiero dejar algo para mis hijos. No quiero dejarles cualquier cosa. Mire, bendito sea Dios si usted ya tiene una casa para cada uno de sus hijos. Tengo un pariente político que ahora tiene aproximadamente 64, 65 años. Construyó casa para 3 de sus hijas. Las 3 hijas le dieron 8 nietos y ya va por la 7ª casa construida para sus nietos. Y una vez estábamos conversando y le digo, ¿qué lo motivó? ¿Qué lo llevó a tomar ese compromiso? Porque una cosa es que usted quiera sacar adelante a sus hijos, otra cosa es que usted como hijo le llegue a dejar a sus hijos a sus papás. No son responsabilidad de ellos. Pero aún así, viene este hombre y toma esa responsabilidad. Yo le digo, mire coronel, porque es un coronel retirado, coronel, ¿y por qué lo hace? Es que mira, me dice, yo he cometido tantas regadas en mi vida que por lo menos quiero que mis nietos me recuerden como aquel que les puedo dar una casa. Pero ¿qué pasa si el día de mañana esa casa, Dios no lo quiera, hay un nuevo terremoto y se caiga? ¿Qué pasa con el recuerdo? ¿Qué pasa con un bien tangible? Y por esa razón es que yo insisto, en el rescate de la familia, lo más importante es dejar un legado espiritual. Mire, usted me escuchó mencionar Asambleas de Dios, es la denominación a la cual yo pertenezco. Y en Asambleas de Dios hay mucho activismo religioso. Lunes hay culto de oración, martes hay culto de mujeres, miércoles estudio bíblico, jueves culto de evangelismo, viernes culto de células, sábado culto juvenil, domingo culto en la mañana, hasta 2 cultos y culto por la tarde. Y entonces uno a veces se molesta porque no ve a todo mundo en las actividades. Y yo un día estaba sentado hablando con mi papá, que mi papá fue el fundador de la congregación, ahora él pastorea una filial en Estados Unidos. Y yo hablaba con él y le decía, mire, dice que a mí realmente no me molesta que la gente venga. No me sirve de nada que venga alguien a abarrotar un templo y que regrese a su casa a pescociar a su mujer. No me sirve de nada. No encuentro que estemos haciendo algo positivo, sino solamente, como yo le digo a mi congregación, tenemos gente que llega, se sienta y nos roba el aire y el oxígeno. Porque ni pichan, decía un hermano de nuestra congregación, ni cachan, ni dejan batear.
y regresan a sus casas y dejan mucho que desear. Digo, ese es el caso de nosotros como congregación, como denominación. No es una crítica para ustedes. Yo respeto mucho esto que está haciendo. Esto es lo que se necesita. Familias unidas. Familias consolidadas. Si no me equivoco, ustedes como Taber todos los lunes tienen familias en Victoria. Yo siempre que voy en el carro y de repente sintonizo haciendo zapping un poco de la radio y me detengo a escuchar cualquiera que sea el predicador, en este caso el Taber, la señal del Taber Central, digo, qué bonito, o sea, qué bueno que están creando los espacios a donde toda la familia pueda tener un encuentro con Dios. En la casa nosotros creciendo teníamos altares familiares. Eran momentos sumamente especiales. Yo debo confesarle que como pastor y como padre de familia, no hemos replicado eso, pero en ocasiones yo me recuerdo de esos espacios en los cuales mis papás nos inculcaban el temor de Dios, el amor de Dios, a cantar alabanzas al Señor, a abrir las escrituras, a llenarnos en la presencia de Dios. Y entonces me puse a pensar, bueno, porque la cuestión de hoy en día es que el ritmo de nuestra vida no nos permite darnos el lujo de dedicar una sola hora de nuestro día para nuestra familia. Andamos tan metidos en cualquier otra cosa. Y entonces le dije a mi señora, vaya, vamos a hacer una cosa, voy a buscar un libro. Y nos vamos a sentar y nos vamos a hacer la disciplina de por lo menos antes de acostarnos, le leamos algo a los niños. No es posible que literalmente los estemos entregando en bandeja de plata para que pase lo que tenga que pasar con ellos, cuando va a ser una responsabilidad primaria de parte de Dios para conmigo, cuando esté delante de su presencia y me diga, ¿qué hiciste con los tuyos? Dice Primera de Timoteo capítulo número 5 versículo número 8, pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, dice, es peor que un incrédulo. Es una casa que no tiene ningún tipo de distinción de aquel que está a su derecha o a su izquierda en esta colonia y que pone todas las cumbias de Aniceto. Pero si usted no provee para los suyos, en especial, dice, para los de su casa, no hay nada distinto entre él y usted. De hecho, no lo digo yo, no es un insulto. Es la palabra de Dios a través de Pablo y el consejo a Timoteo que dice, es peor que un incrédulo. O sea, todavía coloca esa categoría de cristiano en un peldaño más abajo que el incrédulo. Es peor, dice. Nosotros como varones, no sé si usted se va a identificar conmigo, pero yo soy algo mudo. Yo predico. Es cierto. Pero cuando yo ya me bajo del púlpito, hay veces que no tengo ya nada que decir. Y mi mamá me insistía, yo te saco a vos las palabras por cucharadas. Y yo decía, no creo. Luego me casé y me di cuenta que mi esposa repetía exactamente lo mismo. Ya me dice, o sea, yo a vos te saco la información por pedazos. Y una ocasión que yo escuché eso, me puse a hacer una reflexión personal. Y es cierto, gastamos toda nuestra energía comunicándonos y resolviéndole la vida a otras personas y dejamos en ayunas a los nuestros. Para nosotros como pastores, los que estamos en una posición de liderazgo, es todavía más complicado. Porque no se escapa en nuestros hogares una dinámica que es, créame, extremadamente dañina.
Que uno como padre de familia quiere hablar con sus hijos nada más cuando hay un problema que resolver o cuando lo quiere disciplinar. O el hijo, en cambio, solo busca amorosamente a su padre cuando hay una necesidad que satisfacer. Y eso, créame, que no sucede solamente en el mundo secular, eso pasa en la iglesia de Cristo y en los hogares, probablemente en el suyo, en el mío ocurre. La niña mayor sale a las 3 de la tarde, 2 días de la semana. Y entonces a mí me toca correr porque primero hay que recoger al más chiquito a mediodía. Luego hay que subir otra vez hasta los planes a dejarlo y después volver a bajar para ir a traer a la niña. Entonces todo ese ir y venir, las actividades de la iglesia y estos calores que están haciendo espantosos. Uno anda engrifado, uno anda de mal humor. Entonces coloque usted en la combinación a un mudo y a una preadolescente. Y cuando esta criatura se sube en el carro y uno pregunta, ¿qué onda? ¿Cómo estuvo tu día? Bien. La pregunta, ¿qué actividades tenés para mañana? Ah, nada. Vale. Y los siguientes 15 minutos hacia la casa, un silencio. Al rato usted la ve cabeceando, ¿verdad? Pues se quedó dormida. Y uno oyendo, es saber qué cosa, en la radio. Mire, yo creo que conviene que se sigan fomentando espacios como estos en los cuales la familia adore junta a Dios. Esta es tu familia. Esta es tu familia. Te bendigo. Esto que estás haciendo es trascendental. Pues esto es lo que tendría que hacerse siempre. Crear los entornos y los espacios en los cuales sus hijos se den cuenta que es prioridad la comunión con Dios. ¿Sabe por qué? Le voy a dar 2 razones y se las voy a tratar de dar rápidamente. Número 1, porque el mismo Dios así lo ordena. Usted lo acaba de leer conmigo regresando a Deuteronomio capítulo 31, versículo número 12. Dice, congrega al pueblo, hombres, mujeres y niños. Ay, de remate dice, si está el forastero, metelo de un solo. Todos congregados. Para que escuchen, aprendan a temer al Señor tu Dios y cuiden de observar todas las palabras de esta ley. Hombres, mujeres y niños. Que me alegra. Se lo digo de corazón porque no es la realidad de mi congregación. Que me alegra ver bastantes hombres acá. Todos los hombres, dense un aplauso. No, yo lo felicito. Porque son los primeros mencionados por Dios, dice. El hombre a la cabeza, el hombre marcando la pauta. El hombre determinando cuál quiere que sea el rumbo y el porvenir de toda su familia. Es al primero que Dios convoca. Los quiero ver a todos, pero en primer lugar quiero ver a los hombres. Luego dice, quiero ver a las mujeres. Y las mujeres, sin lugar a dudas, se dedican a un montón de necesidades y a satisfacer necesidades dentro de la familia, pero la más importante es que proveen, como lo decía Jonathan al inicio, el cariño y la confianza que nos afianza en los lazos de la familia. Ahora, tomando ese ejemplo de ellas, la presencia de las mujeres en las congregaciones, en las familias, nos ayudan a mantener esa relación íntima con Dios. Vuelvo y le repito, venía para acá y entonces se me vinieron todos los flash de mi abuela paterna, es la que vivía acá. Y una vez ellos se movieron de este edificio, se fueron hacia allá, hacia los otros multifamiliares que están por el Sopón Sacamil. Y se fue al 4º nivel de no sé cuál de todos los edificios de ahí, ya no me acuerdo. Pero en este 4º nivel, cuando llevaban a esta criatura y llevaban a mi hermana, que solamente somos 2, pues literal nosotros sabíamos que entrábamos a ese lugar y es como que entrábamos a un culto.
Porque ya estaba mi abuela preparada y ya tenía ahí la manualidad y ya tenía todas las cosas, todo lo que había sobrado probablemente del trimestre anterior de la iglesia, que se lo pedía a mi papá para que cuando nosotros llegáramos a la casa de ella tuviéramos algo que hacer, pues no cualquier cosa. No que me iba a dar un cuaderno de crayón, un montón de crayones, un cuaderno para colorear, sino que ella decía, no, yo quiero que se lleven algo. Entonces agarraba todo ese montón de material y eso nos ponía a hacer. ¿Usted cree que eso se olvida? Mire, yo tuve mi etapa rebelde. Dicen que hijo de pastores, complételo usted. Y es cierto. Cierto, porque de repente la misma presión del evangelio y el ser el foco de atención, porque él tiene que tener hijos ejemplares, él tiene que tener hijos que van a la cabeza, él tiene que tener probablemente el siguiente heredero. Y a uno a eso le pesa. Yo hago el intento con mis hijos, decirles que el evangelio no tiene que ser para ellos una carga como lo fue para mí. No te tiene que pesar esto, no tienes que sentir que vas a estar sentado en el culto para agradarme a mí, sino para que entendas que esto es vida y vida en abundancia. Y se lo insisto a la mayor, y se lo trato de recalcar al pequeño, aun cuando de repente por cuestiones de la agenda, solo él se va conmigo para alguna actividad de la iglesia como la semana pasada. Entonces me llevo al chiquito y usted tiene 3 años aún y apenas suelta la lengua. Su onda ahorita es PJ más, se cree Gecko, Spider-Man, todo eso. Y yo lo escucho cómo habla de eso. Y yo te quiero enseñar que Cristo también es un superhéroe. Y voy aprovechando esos espacios con el objetivo de que se forme ese lazo inquebrantable de la familia en su relación con Dios. Entonces, la primera razón por la cual uno tiene que fomentar y seguir creando espacios como estos en los cuales la familia adora junta a Dios, es porque Dios lo instituyó. Pero en segundo lugar, si usted regresa otra vez a Deuteronomio capítulo 31 al versículo número 13, ahí se nos expresa algo más. Dice, y sus hijos que no la conocen, la oirán y aprenderán a temer al Señor vuestro Dios, mientras viváis en la tierra donde vosotros vais cruzando el otro lado del Jordán para poseerla. La segunda ganancia de espacios como estos es que en estos lugares se tiene la oportunidad de oír la voz de Dios. No es la voz de papá que siempre lo está regañando todos los días. No es la voz de mamá que le está diciendo, cálmate, hombre, hace algo, anda a estudiar. Es la voz de Dios, es distinta. Y le cuento otra intimidad. Cuando nació Santiago, nació en un hospital privado. Y entonces yo formé parte, por decirlo así, del milagro de la vida, porque yo estaba ahí en esa sala de parto para recibir al bebé. El pediatra que nos acompañaba, un gran amigo de nosotros de años. Y entonces cuando me lo da, después de que lo recibe, dice, Josué, me dice, aquí está tu hijo, háblale. Y le digo, háblale, dice, porque este es tu momento. Pues este es el momento cuando te vas a conectar con Él. Él te va a empezar a ver, Él te va a empezar a identificar. Él tiene que escuchar tu voz, Él tiene que entender que sos su papá. Háblale, háblale, háblale. Y yo decía, y todo el mundo viéndome. Ya qué extraño. Yo le repito, soy mudo. Y entonces, 3 años después,
Viene Juan José. Y nace entonces acá, abajito, en el Policlínico Sacamil. Y yo no pude entrar, no tramitamos a tiempo mi ingreso a la sala de parto. Entonces llegué a dejar a mi señora y me dijeron regrese por la tarde y si no ha nacido regrese el siguiente día y pues ni modo. Entonces dejo a mi mujer, me voy y al rato me cae una llamada de una doctora amiga que es la que estaba operándonos a nosotros ahí en el hospital. Y entonces yo contesto y digo, hola doctora, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué noticias tiene? Y escuché la voz de mi esposa. Y me dice, ya estuvo. Ay, le cuento algo. Nosotros no sabíamos qué era. Fue una decisión personal. No queremos saber. Es más, fuimos un poquito, o yo fui un poquito más allá. Le dije a mi señora, ¿sabes qué? No quiero saber, porque quiero que Dios me diga qué va a hacer y quiero que me diga cómo se va a llamar. Ese es tema para otro día, el Señor me lo cumplió, me lo mostró en sueño y me dio su nombre. Porque antes de cualquier otra persona yo sabía que era varón y que se iba a llamar Juan José. Entonces cuando a mí me dan a Juan José por primera vez, ya después de que nació rapidito. Yo la dejo a ella como a las 9 de la mañana, a las 9:50 ya había salido esa criatura. Rapidito. Pues no me vine a dar cuenta sino hasta mediodía, que ya era la hora que nos comunicaron. En la tarde llegué, lo vi. Y entonces me lo dio mi esposa. Y me dice, vaya, aquí está. Me dice, ya que viniste, me voy a ir a arreglar, me voy a bañar, me preparo y nos vamos. Y entonces me dejó con él solo. Y ya se puede imaginar. Y me acuerdo de lo que me había dicho el doctor Mendoza. Y ahí no me quedé callado. Y comencé a hablar con él. Le dije, Jehová te bendiga, Jehová te guarde. Comencé a bendecirlo. ¿Sabía usted que lo primero que Dios le dijo al hombre después de crearlo, una palabra de bendición? Dice el libro de Génesis capítulo 1 versículo 28. Y lo bendijo Dios. Los bendijo. Lo primero que escucharon Adán y Eva después de venir hacia el mundo y tener ese aliento de vida es la voz de Dios bendiciendo. ¿Entiende cuál es el valor de enseñarle a sus hijos, de enseñarle a su esposa, de enseñarle a su esposo el poder que tiene la voz de Dios? Que si usted abre su Biblia y lee todo el libro de Génesis capítulo 1, se da cuenta que por la voz de Dios fueron constituidas todas las cosas. Y habló Dios y se hizo la luz. Y habló Dios y se hizo los mares. Y habló Dios y se hicieron los astros. Y habló Dios y se hizo al hombre. Hagamos al hombre a imagen y semejanza. Y termina entonces ese sexto día de la creación. Luego el Señor descansa y luego dice, bendice. Bendijo a sus hijos. Quiero ir cerrando. Hebreos capítulo 1, versículo número 1. Dice que Dios ha venido hablando hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras. Pero el versículo 2 dice que en estos últimos días sigue hablando. La voz de Dios no se ha apagado. La voz de Dios sigue siendo tan vigente y tan poderosa como lo fue en el libro de Génesis cuando constituyó todas las cosas. ¿Con qué quiero terminar? Yo quiero que usted comience a escuchar la voz correcta, no la voz equivocada. En el Antiguo Testamento, en el primer libro de Samuel, capítulo 17, se encuentra David frente a un gigante llamado Goliat. Pero lo que sucedió antes del encuentro de David con Goliat
fue la provocación de Goliat. Durante 40 días, dice el relato, de mañana y de tarde, diciéndole al pueblo de Israel: son unos grandes cobardes, no sirven para nada, mándenme a uno tan solo que se enfrente conmigo. Imagínense qué triste para ese ejército, qué triste para el rey saber que antes de acostarse, lo primero que iba a escuchar era la voz de Goliat diciéndole: no servís para nada. Y que cuando se despertara, lo primero que iba a escuchar era la voz de Goliat diciéndole: ¿a dónde está el que va a pelear conmigo? Provocando de día y de noche durante 40 días. Entonces aquí viene el desafío, hermano. ¿Qué es lo primero que usted escucha al despertar? ¿Qué es lo último que escucha cuando va a descansar? Yo decidí romper un patrón en mi vida, porque lo último que yo escuchaba era la voz del comentarista deportivo que me explicaba todo lo que había acontecido en el mundo del deporte. Porque dije, si el día de mañana hay una prueba, esas pruebas que nos vienen a los hijos de Dios, yo creo que no voy a impresionar al enemigo si le explico cómo fue el gol de Messi. O si le cuento cuál fue la alineación que ganó y que metió todos esos goles. O no sé, de repente, la última voz que usted escuche es la de ese actor de hoy las novelas turcas que están de moda. ¿Cuál es la última voz que escucha antes de dormir? ¿Cuál es la primera que escucha al despertar? Yo quiero que incline su rostro y que cierre sus ojos. El predicador ha terminado su mensaje. Acepta a Jesucristo hoy como tu único y suficiente Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir por mí. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En tu nombre he orado. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en Final 29 Avenida Norte, número 2931, Ayutuxtepeque. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigo de Israel, Ayutuxtepeque. A cualquier situación, Jesús es la solución.